El liderazgo sin conflicto es una fantasía. Si en tu equipo no hay fricción, no están avanzando, están estancados. Porque el verdadero crecimiento solo se logra incomodando. Bienvenido a las conversaciones que la mayoría no se atreven a tener. Estás en la zona incómoda. El acelerador de equipos, temporada 9, con Diego Sánchez. Comenzamos. Hola y nuevamente muchas gracias por acompañarnos aquí en tu podcast El Acelerador de Equipo en esta novena temporada que hemos denominado La Zona Incómoda. Y te digo que gracias por acompañarnos porque hoy toca que recibir a mi primer invitado de esta novena temporada, que es Juan Carlos Reséndiz, que él es ni más ni menos que socio de gobierno corporativo, riesgos y sostenibilidad en KPMG. Y bueno, si no tienes idea de qué es un socio de gobierno corporativo, ahorita le preguntaremos a Juan Carlos qué es, qué hace, cómo se come y demás. Pero por lo pronto, te doy la bienvenida, Juan Carlos, por estar y por entrarle aquí al acelerador de equipos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Diego. Es un gusto estar aquí en tu podcast. Muchas gracias. Y como te platicaba ahí fuera del aire, mi intención el día de hoy es que las personas entendamos qué es esto del gobierno corporativo, qué es esto de la sostenibilidad, que hablemos un poquito de riesgos. Y también me interesa muchísimo esta parte tuya, personal, que tiene que ver con liderazgo, con todas estas lecciones, con qué es pues lo que se requiere, o lo que tú has visto que se requiere pues para liderar en estas situaciones pues tan peculiares e interesantes que vivimos en estas épocas, ¿no? Hoy quería empezar con una pregunta que pues a lo mejor tiene mucho o no tiene nada que ver con lo que vamos a estar platicando, porque yo sé que tú, al igual que yo, eres rockero de corazón, ¿no? O sea, tú me compartiste de mis primeros discos rockeros, por ahí un disco de Guns N' Roses hace millones de años. Sé que tu perro se llama Bono, o sea, eres realmente fanático ahí de YouTube. Sé que hace poquito también te fuiste con tu hijo a un concierto de Oasis. Por cierto, te envidio terriblemente porque ya no encontré boletos. Y quería ligar precisamente este caso de Oasis, porque a mí se me hace muy interesante, porque prácticamente es una empresa familiar, ¿no? O sea, son dos hermanos que se dedican a hacer algo que la gente quiere ver, quiere percibir, que se agarran del chongo, se separan durante años y luego otra vez están ahí como que haciéndose ojitos y hacen ahí otra gira por, por, por miles de cosas ahí del destino, ¿no? Para entender esta parte del gobierno corporativo, esta parte de las organizaciones, ¿cómo percibes a estos rockeros em, como una organización, como una empresa? ¿Te ha tocado lidiar ahí con algún rockstar, con algunos hermanos Gallagher? Eh, ¿has lidiado ahí con algún YouTube al revés? Que esos son como que muy ordenados, ¿no? Todos ganan lo mismo. No sé, quería empezar hablando de algo así como más mundano, pero ya empezando a hablar también, pues, de organizaciones. Súper, súper, Diego. Ay, qué buena idea esa de conectar a los grupos musicales y de esa tendencia con el tema. Y sí, mientras decías, pues ya has visto algunos hermanos Gallagher en el mundo real. Sí, sí, sí he visto. Sí he visto a algunos que no les cuesta muchísimo trabajo ponerse de acuerdo para tomar decisiones dentro de la empresa y al ser los que tienen pues el poder de decisión, el poder de ejecutar, el poder de los grandes temas, pues conducen a la empresa a un desastre como el de los Gallagher, ¿no? Pues bueno, pues cada quien por su lado. En el mejor de los casos, en ese cada quien por su lado lo arma bien cada uno. En el peor de los casos, ninguno de los dos. Claro. Y un poco en medio, de repente uno logra destacar y el otro se queda apagado, ¿no? Y se queda sin un negocio realmente. Entonces, sí pasa eso. Y mencionabas a YouTube. YouTube sería como la empresa sustentable, ¿no? Claro. La que piensa en el largo plazo, la que piensa
en su comunidad, la que piensa en igualdad de condiciones para los accionistas, la que protege al mayorista, Bono, pero protege igual al minorista, que sería a lo mejor Larry Mullen o Adam Clayton. Entonces, pues sí, un poco eso. Los Rolling Stones a lo mejor serían un gran conglomerado multinacional Claro. que lo hace muy bien desde una perspectiva financiera. Y ahí hay una anécdota, ¿no? Por ejemplo, Mick Jagger, con toda su locura que transmitía y rebeldía y lo que sea, pues curiosamente se puso a estudiar finanzas para llevar al grupo, para gestionar al grupo en el largo plazo, ¿no? Y bueno, y curiosamente, pues ahí siguen, bueno, falleció uno de ellos hace poco, pero siguieron juntos, ahora sí que hasta que la muerte los separó, ¿no? Y no me extrañaría que tuvieran bien clarito los acuerdos de una vez que falleció alguien, qué va a pasar, quién hereda, quién puede tener los beneficios que genera la exposición del grupo y los ingresos que obtienen, ¿no? Entonces, está todo súper cool eso. Sí, Ok. sí lo puedes asociar porque al final de cuentas pues, también ellos son unas empresas, ¿no? Claro, o sea, y Entonces, su parte productiva en este caso es el show, pero a mí se me hace muy interesante lo que dices de Bono, ¿no? Que se pone a estudiar finanzas, ¿no? O sea, bueno, no fue es mi nada más el show, ¿no? El show es su parte de producción, pero todo lo que hay detrás, organizacional y financiero, pues hay que ponerle atención también, ¿no? sí, fue Mick Jagger, que Ah, todavía es perdón, más Mick pegado. Jagger, Mick Jagger. A Bono sí lo voy estudiando, pero a Mick Jagger yo creo que Seguramente. nadie se imagina que se pone a estudiar, ¿no? Este, pero bueno, imagínate, o sea, y justo para pensar en el mediano o largo plazo, y curiosamente esas dos bandas siguen juntas, ¿no? De repente algún proyecto solista de alguno de ellos, pero esa es una de las características de que busca el gobierno corporativo, que las empresas tengan un largo plazo y no un largo plazo de 5, 10, 15 años, sino un largo plazo de generaciones, ¿no? Segunda, tercera, cuarta generación. Y curiosamente, los Rolling Stones ahí siguen, se deshicieron todos, los Beatles incluidos. Claro. Es bien difícil que los grupos se mantengan por situaciones de egos, ¿no? De formas de ver al grupo y lo que tiene que hacer distintas, que es bien válido, pero pasa exactamente lo mismo en las empresas, ¿no? O sea, las perspectivas de los distintos accionistas son diferentes. Y si nos bajamos un poco, la perspectiva de los diferentes directivos también es distinta. O sea, la Ujú. forma como ve un objetivo el director comercial, el de finanzas, el operativo es bien distinta, pero justo esas diferentes perspectivas es lo que hace que se vea desde una forma más amplia, ¿no? Y no un plano, como podría verlo solamente alguien. De repente hasta, bueno, es común que choque el comercial y el financiero, ¿no? El comercial es el que va, es el que empuja, el que quiere vender, y no es que el finanzas no lo haga, pero su rol es más de yo te cuido, que no te caigas, que no te desboques, Ujú. que no te vayas por un optimismo desbordado. Entonces eso hace que se balanceen las decisiones, ¿no? Y luego en tal de operaciones donde, que también su perspectiva es, bueno, vamos a ver qué se necesita para que esto pase, ¿no? Entonces, eso es bien interesante y cuando se rompe esa armonía de comunicación que permite recibir distintas opiniones de diferentes perspectivas, pues se crean silos, se rompen empresas, ¿no? Es bien difícil lograr metas, y a nivel de gobierno corporativo, pues los accionistas terminan rotos y cada quien caminando por su lado, ¿no? Y a mí me gustaría, digo, porque te platicaba también antes de empezar, ¿no? En los 180 episodios que llevo, creo que nunca habíamos hablado de gobierno corporativo. Eso que he hablado con vicepresidentes ahí, directores de planta, cosas así. Y a mí me gustaría entender cuál es tu chamba. O sea, si yo tuviera 5 años, ¿cómo me explicarías qué es lo que hace un socio de gobierno corporativo, riesgos y sostenibilidad? Que siento yo que cuando lo estaba yo preparándome y así me sentí como viendo a Chandler de Friends, ¿no? Así de, no, pues sí, sí, yo creo que hace cosas bien interesantes, ¿no?
¿Cómo definirías tu rol como socio dentro de KPMG? Sí, pues fíjate, voy a empezar con gobierno corporativo. En lo que hacemos de gobierno corporativo, porque no soy yo, es yo con mi equipo, o mi equipo y yo a veces, ayudamos a las empresas a estructurar su plataforma de gobierno corporativo, ¿no? Y por plataforma de gobierno corporativo, yo creo que muchos se imaginan así en automático el consejo de administración, ¿no? Ujú. Y el consejo de administración es un grupo de personas que toma decisiones para una empresa, y me voy a ir un paso antes, ¿no? Pensando en lo que me dices, oye, explícame como si fuera un niño, ¿no? Un empresario pone un negocio o invierte capital en un negocio con el objetivo de tener beneficios, ¿no? Y esos beneficios es, oye, yo armo algo, tengo un equipo con el que amo ciertos productos, los vendo, busco clientes, logro tener un volumen de ventas, entonces, y con esas ventas menos los costos, así muy simple, tengo una utilidad. Ujú. Y esa utilidad, pues la puedo utilizar pues, para quedármela y gastármela, o la puedo utilizar para reinvertirla y seguir creciendo mi capacidad de producir, generar más clientes o venderle más a los clientes que tengo actualmente. Y entonces crezco la empresa. O puedo reinvertir una parte y utilizar otra parte para mis gastos diarios, mi vida diaria, ¿no? Los gastos que implican vivir. Entonces, eso es lo que hace un empresario. Invierte para obtener beneficios. Entonces va creciendo y llega un momento, normalmente los fundadores arrancan y es el empuje del fundador el que hace que todo se mueva, ¿no? Es el que se Ujú. mueve y entonces empieza a contratar gente y la va contratando buscando armar equipos necesarios para lograr los objetivos de la empresa conforme va creciendo. Llega un momento en que él ya no puede atender a todos los clientes, ya no puede estar al tanto de todas las operaciones, ya no puede estar revisando todos los pagos. Entonces va creciendo en complejidad y se hace un equipo. Ahí es donde entra, y estoy hablando de un fundador. De repente, para crecer, a lo mejor invita a uno de sus amigos a ser accionista de la empresa. Entonces Ujú. lo invita, este amigo aporta un capital para expansión, entonces crece en la empresa, ¿no? O a lo mejor empezaron desde el principio dos o tres personas que se conocían, que tenían habilidades, que crearon el negocio y empezaron. Llega y a lo mejor se ponen muy de acuerdo, muy fácil de acuerdo en el principio. Conforme va pasando el tiempo y la operación se va haciendo compleja y las utilidades van siendo más, Mm. empiezan a haber distintas formas de ver las cosas y cómo harían, la forma como haría cada uno de las cosas es diferente y a veces tan diferente que empieza a haber choques, ¿no? Entonces, Claro. el tema de gobierno corporativo justo lo que busca es ayudar a estos tres accionistas a ponerse de acuerdo o a ponerse de acuerdo sobre temas clave y después que esos acuerdos se vuelvan reglas de gobierno corporativo. Y por gobierno corporativo es las reglas entre ellos tres, ¿no? O sea, por ejemplo, una básica, las utilidades, cómo se reparten. Y a lo mejor alguien tiene una necesidad en ese momento y dice, yo quiero todo para acá, ¿no? Y hay otra persona que está queriendo expandir y dice, oye, yo estoy bien, mejor expandimos, lo reinvertimos, etcétera. Uy. Y hay uno que a lo mejor está como que no es ni para uno ni para otro lado, ¿no? Entonces, les ayudamos a que tengan acuerdos, el porqué del acuerdo, y después que esos acuerdos se vuelvan reglas de operación para que cuando ocurra algún evento, ellos digan, ok, pues te acuerdas lo que, Ya hemos lo que habíamos dicho. acordado, pues así nos vamos a mover, ¿no? Y parece muy tonto, ¿no? Porque de repente a veces, muchas veces son familias, ¿no? Son hermanos, hay primos involucrados, y alguno quiere comprarse un coche deportivo, pero además quiere que el dinero salga de la empresa. Entonces, si no hay un acuerdo previo de eso, ese pequeño detalle se puede convertir en un punto de quiebre, ¿no? De salida de uno de ellos, etc. Entonces, en este grupo de accionistas
vamos a llamarle consejo, siempre va a haber discusiones, ¿no? Desde una perspectiva gringa de discusión, pláticas constructivas, etcétera. El punto aquí es que esas discusiones vayan a temas que creen valor para el negocio, ¿no? O sea, que no estén discutiendo porque, oye, ¿qué coche quiero comprar? Sino más bien, oye, que estén discutiendo porque, oye, vale la pena entrarle a la siguiente región, ampliar nuestra capacidad, nuestra cobertura, oye, porque vamos a abrir una línea adicional de producción, oye, porque a lo mejor vamos a poner un negocio complementario, distinto a pero que lo complementa, ¿no? O sea, ese tipo de discusiones son las que se buscan. Siempre va a haber discusiones, bueno, se busca que sean de esas constructivas, ¿no? Más de estas de, oye, pues es que ya me enojé porque se compró un Lamborghini o lo que sea, Ujú. que desde una perspectiva de gobierno dices, bueno, pues ya que sacas tu dinero, pues tú puedes hacer lo que quieras con tu dinero, Claro. pero el que estamos considerando que es de la empresa tiene ciertas reglas, ¿no? Y el objetivo al final, nuestra estrella guía en el gobierno corporativo es que la empresa logre sus objetivos con los accionistas y a pesar de ellos, ¿no? Ok, Es esa es nuestra estrella guía, que haya un beneficio para el negocio, que se logren las metas y en consecuencia va a haber beneficio para los accionistas, para los trabajadores, para los clientes, para toda la cadena, ¿no? Todos los proveedores. Entonces, así en términos sencillos, bueno, traté de ser sencillo, eso es lo que buscamos, ¿no? Hay una serie de definiciones muy interesantes, oye, cómo recibir accionistas, cuando alguien se quiere salir, porque también se vale, cómo sale. claro. Oye, a lo mejor empezaron en sus 30, van creciendo y van teniendo familia. Cambia, claro. Oye, reglas para ver cómo subir a un familiar al Ujú. negocio. Oye, solo por el hecho de ser familiar ya va a subir, pues a lo mejor no, ¿no? Oye, pues tendrá que tener cierto perfil, qué es lo que va a aportar, etcétera. Oye, pues tengo mis hijos, y a lo mejor, pues ni siquiera quieren participar, en la operación, pero sí de los beneficios de las acciones que le voy Claro. a dejar. Bueno, pues también se habla de acuerdos en ese sentido, ¿no? Cómo se pueden realizar ese tipo de transacciones en función de lo que los accionistas quieran, ¿no? Nosotros no les ponemos un traje así, este es el traje y te lo ven y no te queda, ¿no? Y te queda bien grande o te queda bien apretado. Es mucho en función de lo que están buscando, tratando de hacerles ver casos y qué podría pasar y qué no podría pasar, pros, contras. En negocios no hay decisiones perfectas, ¿no? Pero lo que sí es totalmente imperfecto es no tomarla, ¿no? De O acuerdo. que haya pasado algo porque dejaste de ver que tenías que tomar ahí una decisión. Entonces, un poco ahí ese es el tema de gobierno corporativo. No sé, ahí te paso No, de la voz. acuerdo, o sea, ya me ayudaste mucho porque creo que todo tiene que ver con la cuestión de, para mí la cuestión clave es claridad, detrás de la claridad alineación y detrás de la alineación el cumplimiento, ¿no? Así como que ese caminito, ¿no? Todos tenemos claro qué es lo que queremos, todos generamos unos acuerdos y todos hacemos y todos los respetamos para desde ahí ahora sí brincar al crecimiento o al logro del objetivo que se haya planteado desde el inicio como entre ellos, ¿no? Fíjate que a mí se me hace interesante porque normalmente pues a mí me toca ver como que la parte operativa, ¿no? Y las plantas y demás, y luego dicen, no, hombre, pues esos del Olimpo, pues acaban de decidir que vamos a hacer otra, vamos a abrir otra planta, ¿no? Em, y pues prácticamente pues como que lidian con con las consecuencias, ¿no? Pero a mí se me hace muy interesante esta perspectiva que me das de dónde vienen esas decisiones del Olimpo, ¿no? Y que todas van en búsqueda de lograr el objetivo que hayan puesto los socios, ¿no? Sí, y fíjate qué bueno que haces ese comentario porque de repente muchas personas piensan que cuando hablas de gobierno corporativo es ahí y ya, ahí se quedó, ¿no? Ujú. Consejo de Administración y sus comités. Entonces, pero está súper conectado o debería de estar súper conectado con quien ejecuta el grupo directivo, ¿no? Ujú. La imagen que voy a tratar de describir están los accionistas, que son los que ponen su dinero para obtener un beneficio. Ellos nombran un grupo de personas capaces en diferentes áreas,
que se llama Consejo de Administración. Ujú. Ellos están ahí, ellos, todos o algunos de ellos, y en ocasiones invitan a personas muy conocedoras del sector, muy conocedoras de ciertos temas, y los invitan a formar parte del Consejo de Administración. Entonces, está el accionista, el Consejo de Administración, que es quien define la estrategia, a dónde quiere ir la organización, y después es el encargado de vigilar que eso pase. Entonces, ellos definen estrategia y tienen dos brazos. El brazo el ejecutor o el brazo ejecutivo, que es el director general y su grupo de directores, Ujú. quienes definen a partir de la estrategia, de los objetivos estratégicos, pues definen procesos o establecen procesos para lograr esos objetivos, tienen un equipo que maneja esos procesos para lograr esos objetivos y después se generan una serie de herramientas de tecnología y que los ayudan a operar, ¿no? Y Ok. del otro lado está el brazo vigilante, que es una serie de comités que trabajan en nombre del consejo. El más conocido es el comité de auditoría, que es el encargado de vigilar que este brazo ejecutor, director general y equipo, esté caminando hacia donde el consejo le pidió caminar. Y entonces vigila eso y vigila cómo lo hace. Vigila que los procesos estén estructurados para lograr esos objetivos, que estén dentro del rango ético que el consejo pide, y que la información que suba, y digo que suba porque se genera información operativa en gran volumen, en mandos medios, en directivo y en consejo, que lo que suba al consejo refleje la realidad operativa, ¿no? Y aquí de repente pasa que el grupo directivo busca que se vea bien la organización. A lo mejor no Ok. por una cuestión de maldad, sino por, pues, oye, pues quiero que se vean que estamos haciéndolo bien. Y entonces mueve ciertas cosas para que se vea así, ¿no? Entonces, este brazo vigilante dice, ok, no, eso no refleja por A, B y C, ¿no? Y además también les dice, oye, en tu proceso X, valdría la pena que reajustaras, reorientaras, porque no está enfocado a lo que te están pidiendo, ¿no? Así en términos muy generales. Entonces, ese es como el tema de cómo está estructurado el gobierno, y en medio de todo pues, están los procesos, y los procesos, te decía, están ligados a objetivos, y entonces en ese logro de objetivos, pues hay riesgos, ¿no? De no lograr, que esa es una definición que a mí me gusta, que es muy sencilla, de riesgo es la posibilidad de que no pase lo que tiene que pasar, ¿no? O sea es el obstáculo hacia el logro de los objetivos. Entonces, si tienes muy claros esos objetivos, tienes muy claros los riesgos. Entonces, estoy hablando ahí de los riesgos al interior de la organización. Después hay riesgos alrededor de toda la operación, ¿no? Que vienen de fuera, que vienen de regulaciones, de movimientos del mercado, hoy de los reajustes geopolíticos que se están dando y los cambios comerciales y nuevos servicios, nueva tecnología, desplazamiento de productos, etcétera, es alrededor. Entonces, al final, el gobierno corporativo él abarca todo esto, ¿no? Entonces, y la gestión de riesgos está al centro porque está conectada con los objetivos de los procesos y cómo conectan con los objetivos estratégicos. Ok, bien, y se me hace bien interesante porque para mí nuevamente la palabra clave aquí es como que la alineación, la congruencia y el cumplimiento, ¿no? O sea, entre los que toman las decisiones, en los que la ejecutan y los que se aseguran que se estén ejecutando con base en las decisiones que se habían tomado, ¿no? Qué bueno que brincaste a riesgos, porque precisamente, o sea, no quiero desperdiciar esta oportunidad de hablar con un experto en riesgos acerca de los riesgos que viven ¿no? Actualmente las organizaciones, ¿no? Bueno, estuve escuchando por ahí una entrevista que te hicieron ahí en Imagen, creo que era Pascal Beltrán del Río, en el que te preguntaba, oye, ¿cuáles son los riesgos que ves? Y a mí se me hace muy interesante porque hablabas de los riesgos, de estos dos tipos de riesgos que me acabas de platicar, ¿no? Los geopolíticos, los tomas de decisiones, de los líderes mundiales, también los cambios que se dan, pues en general en el entorno.
Y también hablabas de esta parte interna que a mí como que me hizo mucho, mucho sentido, digo, porque para los externos, pues luego te preparas, ¿no? Y también cruzas los dedos porque ojalá y no pasen las cosas, pero para los internos, luego, pues ni siquiera los vemos o los sabíamos porque estamos muy preocupados por los externos, ¿no? ¿Tú cuáles son los riesgos que ves en las organizaciones o que con los que lidian los líderes de manera más constante, pues en las empresas con las que manejas o en general lo que tu perspectiva nos pueda brindar? Sí, pues mira, podríamos categorizar de diferentes formas los riesgos, ¿no? Hoy a lo mejor vería empezar por dos grandes categorías, los que son externos a la organización, los que están en el entorno, y los que están al interior, ¿no? de la misma. Entonces, y en esa sesión que comentas, eh, estábamos presentando un riesgo que hacemos año con año que se llama Riesgos México y Centroamérica. Entrevistamos a una serie de ejecutivos, les pedimos su respuesta sobre ciertos temas y surgen datos bastante interesantes, ¿no? Entonces, en el tema de los externos, por ejemplo, es bien común que surja el tema de ciberseguridad, ¿no? El Claro. tema de ciberseguridad es uno de los riesgos que se presentan y que normalmente está en los últimos, yo creo que 5 años era el número uno, ¿no? De los riesgos, de las mayores preocupaciones de los ejecutivos. Está moviéndose entre el uno y el 2 los últimos 2 años, del último año para acá. Se está moviendo en el uno y el 2. Y bueno, pues tiene que ver, pues, ciberseguridad. Uno, ahorita los nombro y a lo mejor platicamos sobre alguno de ellos. Ciberseguridad es uno, el tema de la geopolítica, ¿no? Todos los cambios que están habiendo alrededor de los movimientos, cómo se está reorganizando el mundo a partir de las potencias emergentes que tenemos hoy, la alineación de ciertos bloques geográficos con esas potencias. Entonces, el dejar de tener una gran potencia que todo el mundo se alineaba, pues trae algún tema interesante. Claro. Entonces, están esos dos. Los temas de ESG o de ambiental, social, también son temas que brincan ahí. Y brincan, por ejemplo, temas de riesgos de cambio climático, ¿no? Y algunos otros, pero bueno, ahorita para hablar de esos tres y cómo conectan con las empresas, empezamos, por ejemplo, con el tema me voy a ir de regreso, de cambio climático, ¿no? Tenemos, estamos viendo, y no hace falta mucho más que leer las noticias ahí de vez en cuando, y te das cuenta de que pasa algo en alguna parte del mundo que tiene que ver con un evento natural, ¿no? Hay sequías, hay huracanes, tsunamis, inundaciones, en lugares donde antes no había, ¿no? Y lo decía nuestro premio Nobel, Mario Molina. Pues el ciclo hidrológico está cambiando, está volteándose, ¿no? Donde zonas donde no llovía, va a empezar a llover mucho, donde llovía mucho, va a dejar de llover tanto, y así está ocurriendo, ¿no? Entonces, de repente creo que no lo alcanzamos a ver porque no nos pega directo. En teoría, no nos pega directo. Pero pensemos en uno de los huracanes que ocurrió hace un par de años en México y todo el impacto que tuvo en una zona turística. Después, y voy a poner un ejemplo ahí que es cercano a San Luis. O sea, de repente empezó a llover mucho, el drenaje de San Luis no es muy profundo, Terrible. necesario, ¿no? O sea, no era necesario invertir en algo así, pues Claro, porque había muy poco, ¿no? Entonces, pues resulta que ya empezó a llover, ¿no? O sea, empezó a llover, o sea, ni siquiera mucho, empezó a llover. Entonces, de repente, el no tener esa capacidad para absorber el agua de lluvia y dirigirla donde tiene que ir, pues hace encharcamientos. Y en un ejemplo es, inundó una planta, inundó una planta donde humedeció un producto que después resultó que ya no podía ser utilizable y claro, y pues con las pérdidas que eso implica, ¿no? claro. Entonces, y para empresarios pequeños, medianos, pues eso es un gran tema, ¿no? Entonces,
no estar atentos a eso, pues hace que no tengas ninguna iniciativa o ningún plan dentro de la organización, como para decir, ok, subes el nivel de donde almacenas las cosas, por ejemplo, ¿no? Oye, revisas tus contratos con tus clientes, con tus proveedores, para ver en qué momento, oye, a lo mejor hay algún seguro, ¿no? Que me ayude a lidiar con, o sea, me va a afectar la operación, va a detener la operación, pero al menos financieramente voy a tener con qué responder, cómo moverme, etcétera, ¿no? Cómo demostrarle al cliente que no va a entregar a tiempo y que la penalización no sea tal, que a lo mejor el producto, en la forma como contrato con el proveedor, en qué momento pasa a ser mi responsabilidad del manejo y a partir de cuándo deja de ser. O sea, todas ese tipo de cosas que ya son operativas, pues tienen que ver con analizar cómo nos puede pegar el cambio climático, y ahí puse un ejemplo bien chiquito, ¿no? Claro. Pasan, las grandes empresas compran grandes volúmenes de zonas que están alejadas de donde está su principal operación y donde está su principal mercado, y puede ocurrir que a sus principales proveedores les afecte alguna de estas situaciones, y entonces hay escasez en los principales materiales que ellos usan, el aumento en el precio, después cómo poder siquiera traspasarlo en el mejor de los escenarios al cliente, la reducción en el volumen de ventas, menos márgenes, menos metas logradas, ¿no? Entonces, ese es como el de cambio climático, por ejemplo. El tema de ciberseguridad, y pues vivimos en una sociedad cada vez más interconectada, ¿no? Nosotros ahorita estamos a, no sé, 400 kilómetros de distancia, 500, no sé, y Y nos estamos estamos platicando. comunicando. Volteas a ver tu teléfono y ahí está toda tu vida. Pues las empresas están muy conectadas a través de todas sus bases de datos, todas sus operaciones están conectadas por sistemas. Podemos hablar de la nube, de 10,000 cosas. Al final de cuentas, esta interconexión genera una dependencia gigante de sistemas, de aparatos que son susceptibles de ser atacados por ciberdelincuentes, ¿no? Buscan diferentes razones para extraer información sensible, bloquear transacciones, bloquear operaciones, desviar recursos, etcétera. Entonces, toda esta conexión hace que el tema de ciberseguridad se vuelva un riesgo que está presente y que ahí va a estar, y que además se vuelve más grande cada vez porque cada vez hay más elementos de este tipo. Entonces, eso para la organización, pues la organización debe de tener un esquema, una estrategia de ciberseguridad, pues para estar atentos, previniendo qué pasa, qué no pasa, qué acciones puede ejecutar, para gestionar ese riesgo y reducir la probabilidad de que pase y el impacto, ¿no? O sea, cómo le puede pegar a la organización. Entonces, ese es, digo, un par de ejemplos de externos. Claro. Hacia el interior de la organización, oye, pues un riesgo bien común es que estén desconectadas las principales áreas, ¿no? Y a lo mejor el ejemplo que te voy a poner es muy simple y vas a decir, pues ya se lo inventó ahorita, pero pasa, pasa, y a veces hasta en las mejores familias, como dirán por ahí, ¿no? Que esté desalineada la capacidad de producción con la oferta o el volumen de ventas que Claro. primero ofrezcan y después se realicen, ¿no? Entonces, de repente pasa que el de ventas se va y se va y se va y vende sin tener en cuenta la capacidad de producción. Claro. O a veces la toma en cuenta, pero el de producción no voltea a ver a compras para decir, oye, pues esto es todo lo que voy a necesitar en este momento, con esta calidad, y entonces se generan unas rupturas ahí en los procesos que no hacen que se complique mucho, y en ocasiones que no se logren las metas o la eficiencia esperada, ¿no? Porque muchas veces lo resuelven, pero perdón, a golpe de más recursos, nuevos Terminar a la proveedores, gente. reducción de calidad, muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí está un poco el tema de riesgos. Y lo conecto con gobierno corporativo. Bueno, pues, gobierno corporativo, arriba, tienen que tener muy claro cuáles son estos riesgos. Los dos, los externos y los internos,
para vigilar qué es, cómo lo está gestionando el equipo ejecutivo y si esa gestión es la adecuada o la que está, por un lado, aprovechando las oportunidades y por otro lado, teniendo las estrategias defensivas, ¿no? Para gestionar los impactos. Y me encantaría que me ayudes a aterrizarlo, ¿no? Porque, insisto, luego se oye como que muy en el Olimpo, ¿no? Y esta parte de sí, los socios y luego el comité de vigilancia. A mí me encantaría que me ayudes a entender, o es más, que nos compartas tú dentro de tu práctica como líder, ¿no? Porque ahorita creo que nos estás hablando desde tu rol con el cliente. Me gustaría ahorita que cambiáramos ahora a tu rol como líder de equipo, ¿no? Porque pues no, todo eso que dices que haces, no creo que lo hagas tú solito. Creo que tienes un gran equipo que está ahí detrás, ¿no? O al frente, yo creo que en la mayoría de las ocasiones. ¿Cómo lidia o cómo que debería lidiar un socio, un gerente, un director con estos riesgos que existen o que nos acabas de compartir? ¿Y cómo lo llevas esto a la operación cotidiana? Ok, bueno, voy a hablar, bueno, de mi equipo que mencionabas, ¿no? Digo, sí, definitivo, sin equipo no haces nada, ¿no? Entonces, necesitas un muy buen equipo para lograr las metas que estás buscando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo busco, en la firma, las firmas en general, y la nuestra no es la excepción, se caracterizan por formar, ¿no? Por ser instituciones que forman grandes profesionales, ¿no? Entonces, muchos entran, y incluido yo, entras desde chiquito, o sea, recién salido de la escuela, o ves cuando todavía estás en la escuela, y vas entendiendo los detalles muy transaccionales, operativos, y vas creciendo hasta que tienes un rol de gerente, de director, de socio, ¿no? Entonces, eh, a mí me interesa mucho la actitud, ¿no? La actitud de la gente. O sea, de hecho, cuando las primeras entrevistas, las primeras personas que entran, le evaluamos el 99%, bueno, el 90% de actitud y el Ok. 10% a ver, realmente vas a conectar los puntos, ¿no? Esa capacidad lógica, ¿no? Entonces, y a partir de eso puedes construir, ¿no? Y por actitud hay muchas cosas, ¿no? El tema de como persona que tenga un eje, que tenga muy claro a dónde va, que no, que no sea alguien conflictivo, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, Ok. va por ahí. Después el connecting the dots, o bueno, conectar todos los puntos, que sea capaz de eso, que tenga las ganas de ir trabajando para lograr cosas a través de los méritos y no de otro tema. Entonces, bueno, ahí caminamos, y entonces llegamos hasta gerentes y directores que cuando llegan son unas balas regularmente, ¿no? Ujú. Eh, atienden muchas cosas, son muy capaces de resolver, y en ocasiones es tanto que el riesgo es que traten de abarcar más de lo que pueden, ¿no? Entonces, porque ya se sienten mal, no tratando de agarrar. Entonces, ese es un riesgo, ¿no? Oye, pues, a ver, tú tranquilo, o sea, vas a seguir siendo igual de bueno o más, si no abarcas tanto más de lo que es viable, ¿no? Entonces, y llega un momento que lo que vamos evaluando es su independencia para gestionar equipos, para gestionar al cliente. Entonces cada vez van siendo más independientes para eso conforme avanzan en la pirámide organizacional. Y una capacidad importante es que anticipen riesgos justo de proyecto, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? O sea, que el proyecto vaya bien, que si algo no va caminando por donde queremos, levanten la mano, involucren a quien tenga que involucrar de ambos lados, de nuestro lado, a mí, a alguien del cliente, para sentarnos, resolver, oye, qué está generando, dónde entender qué pasó y cómo reorientar
para lograr la meta, ¿no? O una de las metas. Entonces, bueno, ese es un poco resumido. Al interior, muchos de los riesgos tienen que ver con riesgos de proyecto, después riesgos en la gestión del equipo, es, oye, pues que estén caminando por donde tienen que ir, que logren las metas, ¿no? A mí me gustaría, digo, porque ahorita me llamó la atención cómo asumes esta parte de la formación, ¿no? Cómo empiezan ustedes a hacer a su supergerente, ¿no? O a su superdirector, lo empiezan a hacer. ¿Cómo es ese proceso formativo? Normalmente es algo que está planeado, lo hace cada uno de los socios desde su ronco pecho, porque entiendo que sí lo tienen como una parte importante de, ¿no? O sea, el formar a a la persona. ¿Cómo funciona esa formación dentro de KPMG? Sí, pues es nuestro eje, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con personas, las personas son las que hacen las cosas. Y está muy claro, hay una escalera muy clara de, oye, ¿cuál es el rol y qué características debe de cubrir en cuanto a desempeño y habilidades? Alguien que es staff, alguien que es senior, alguien que es supervisor, alguien que es gerente, alguien que es director. O sea, termina siendo muy claro cómo cubrir cada escalón, ¿no? Ujú. Eh, en en la ejecución, pues o ya en la vida, en el día a día, vamos llevándolos de la mano en el principio, muy de la mano, o sea, para que vayan ejecutando y vayan entendiendo qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo, ¿no? Este, Después de que logran cierta habilidad de ejecución, pues pueden pasar al siguiente nivel, donde empiezan a tomar responsabilidades ya ellos parciales de los proyectos, responsabilidad total sobre un tema parcial, ¿no? Después, en la que sigue, ya toma un porcentaje más amplio de responsabilidad sobre el total del proyecto. Y además empieza a guiar al que entró, como cuando Órale. él empezó. Ok, ok. Entonces se van dando eso y van siendo más, esto va dando más independencia porque lo saben hacer, lo ejecutan con una supervisión adecuada de los puntos clave y después empiezan a mostrar capacidad para anticipar, ¿no? Complicaciones, riesgos, etcétera. Y además para sugerir nuevas formas de hacer las cosas o mejorar lo que se hace, hacerlo más rápido, etcétera. Y entonces todo eso va subiendo hasta que llega un momento en que alguien no solamente puede gestionar un proyecto, sino puede gestionar dos o tres, ¿no? Entonces, y esa gestión de proyectos normalmente ya estamos hablando de un gerente, donde gestiona, es como un eje el gerente, ¿no? Gestiona al equipo hacia abajo, es la línea de reporte hacia el director o el socio, y además maneja al cliente. Entonces, esta situación los hace generar habilidades bastante interesantes que además de las técnicas, habilidades de gestión de equipos, de personas, etcétera. Y ahí se empiezan a generar estilos, ¿no? Estilos de liderazgo. Entonces, algo que también es muy útil para las personas que van creciendo es que van conociendo distintos estilos, ¿no? O sea, no es un Mm, solo estilo, sino que se genera el gerente A, el B, el C, el director A, B, C, el socio A, C, A, B y C. Tenemos diferentes estilos de gestión. Entonces, eso ayuda a enriquecer las habilidades y la capacidad de ejecución de todo el equipo. Entonces, ya cuando llegan a ese momento, pues ellos también desarrollan un estilo de gestión que se enriqueció de diferentes fuentes, ¿no? Entonces, digo, así más o menos opera ok, la ok. formación de No, las bueno, personas. ya lo estoy viendo mi cronómetro porque digo, ay, ya se puso muy buena la plática y quiero hacer más preguntas. Oye, pero ya como para ir perfilando hacia el cierre. ¿Cuál crees tú que es el riesgo más grande de organizaciones como las nuestras, en donde pues prácticamente solo gestionamos personas, ¿no? No gestionamos como que muchos equipos, digo, máquinas o cosas así, sino somos personas, procesos, conocimiento, procedimientos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo más grande de gestionar personas en general?
Híjole, es muy buena pregunta esa. No, no la había pensado, para ser sincero. Yo creo que hoy es el balance, ¿no? El balance de entre lograr el objetivo y no que no explote en el camino, ¿no? La persona o el equipo. Porque, y eso ha ido girando un poco, ha ido evolucionando. Porque antes era como el make the things happen, ¿no? Sin Haz que las cosas importar pasen qué. sin importar qué. Hoy es, haz que las cosas pasen, pero también importa cómo lo hagas y con quién lo hagas y cómo se sienta quien lo haga. Entonces, eso es importante, ¿no? Y además, porque si se rompe una o la otra, pues puede ser ineficiente, además descuidado con el equipo. Entonces creo que el tema de lograr ese balance, de hacer que las cosas pasen en un entorno adecuado, hoy creo que es un riesgo interesante, ¿no? La capacidad de atraer y retener talento, creo que ahí podríamos resumir, ¿no? Muchas cosas. Tener una organización o estar en una empresa que pueda atraer al mejor talento y mantenerlo en un entorno donde las generaciones ya no ven el mantenerse en el largo plazo en una organización, creo que ese puede ser el riesgo más grande, ¿no? Cómo atraer y retener a una generación que no ve valor en mantenerse mucho tiempo dentro de una empresa. Claro, sí, y Este, aparte como que están ligados las dos cosas que dices, ¿no? Atraer y retener a través de este balance, ¿no? O sea, está, te siento en el corazón porque creo que es lo que yo veo en gran parte de las empresas con las que trabajo, en mi misma empresa, ¿no? El atraer, el mantener y el desarrollar a las personas, logrando los objetivos organizacionales y también el cumplir las expectativas de las personas, ¿no? O sea, creo que eso de cumplir el objetivo y desarrollar a la persona al mismo tiempo, luego se pueden contraponer, pero pues de eso se trata el juego, ¿no? Sí, sí, convencerlos de que vale la pena, ¿no? De que vale la pena el esfuerzo, de que vale la pena que vean un horizonte más largo, más hacia allá. Ese es nuestro reto, ¿no? O sea, hacer ese convencimiento. Evidentemente también necesitamos un entorno organizacional que esté enfocado hacia allá, ¿no? O que tenga un enfoque mayormente hacia lograrlo. Porque sí, sí es un gran tema, ¿no? Y uno de los, fíjate cómo conecta esto con el tema geopolítico, ¿no? Este, porque el tema geopolítico de repente lo vemos como académico, como que por allá, como que esto no Lejos. pasa, y hoy está ahí, ¿no? Y en el tema de atracción y retención de talento, lo podemos conectar con el tema de cómo se están cerrando las fronteras a la migración. Claro, Entonces, hay países donde muchos de los empresarios, de los científicos, de los desarrolladores más espectaculares, no nacieron ahí, ¿no? Entonces, el cerrar esas puertas, pues nos pone un obstáculo bastante interesante en atraerlo, ¿no? Y después, además que te ponen 10,000 trabas para mantenerte 6 meses, un mes en un país, se complica la retención, ¿no? Y a pesar de que en esos casos normalmente quien está en esa situación quiere estar ahí, ¿no? Y muchas veces tiene un talento sobresaliente global, y bueno, pues vamos a empezar a perder esas posibilidades, ¿no? Pensando en esa conexión que de repente dices, pues, ¿cómo pues, conectas ¿qué una con tiene la que otra? ver? Claro. Ajá, Ok, sí. muy bien, creo que ya estamos generando información, creo que muy útil, el entendimiento de este gobierno corporativo, el entendimiento de todos los riesgos, ya sea externos, y ahorita platicando y clavándonos en esta parte interna. Quiero ya empezar ahora sí a cerrar la conversación con dos preguntas que me gusta hacer al final a todos mis invitados.
Ahorita tú ya eres socio desde hace algunos años. Me encantaría saber qué consejo le darías al Juan Carlos de hace 30 años que te hubiera gustado recibir y que te puedes dar tú en este momento y que muy probablemente le sirva a las personas que nos están escuchando. Mm, interesante. Le diría que irse sin importar qué, a estudiar o a trabajar en otro país Ujú. entre 2 y 5 años. Bien, Este, estudiar o trabajar conectado con su área de trabajo o con lo que quiere llegar a desarrollar en esa área de trabajo. Bueno, y con eso. Creo que eso, el salir pues no sé, de tu capa protectora, de lo que claro. sea, este, cambia, no sé exactamente qué patrones cambie de pensamiento que te lleven a tener un comportamiento bien distinto, ¿no? Creo que eso acelera mucho tu capacidad de gestión y tu resiliencia, ¿no? Aceptar ciertas cosas que son como son y que en condiciones regulares el promedio de la gente o el estándar se tarda mucho en darse cuenta y a veces ni lo logran, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso haría, y justo para cerrar con ese punto de parar las cosas como son, aceptarlas y caminar en ese sentido. De acuerdo, muchas gracias. Yo creo que a mí yo de hace 20 años también le hubiera servido mucho. Y espero que le sirva a gente que está en ese momento, ¿no? Y que le pueda ayudar a generar. Es que yo creo que no nos imaginamos cómo cambia la perspectiva, ¿no? El someterte a condiciones sumamente incómodas, ¿no? Por eso la temática de esta temporada de la zona incómoda. Oye, y hablando de incomodidad, me gustaría brincar a, pues que me ayudes con esta pregunta que te digo que le hago a todos mis invitados, que me ayudes a plantear cuál va a ser el reto que le vamos a dejar a la audiencia en esta ocasión para mejorar su trabajo en equipo, su liderazgo, su vida en general. A ver, les diría que piensen en 3 cosas, bueno, en dos, eso para que sea práctico, que llevan un par de años pensando que van a hacer y que por la razón que sea no han hecho. Que las piensen y que definan 3 pasos que tienen que dar para hacerlo. Nada más, o sea, ni siquiera que lo hagan. Que digan, "A ver, estas son 2 cosas que llevo 2 años pensando que voy a hacer y qué pasos necesitan dar para estar ahí, ¿no? Y esos pasos pueden ser minúsculos o gigantes. Y den el primero. Y ya. Ya con Es- eso, y ahí a ver a dónde los lleva, ¿no? sí, sí, sí. Es que luego el primer paso es hacer una búsqueda en internet, hacer una llamada, mandar un mensaje, no está tan lejano, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 es no recuerdo a quién decía y era alguien, no es de negocios, no me acuerdo quién era, pero decía, oye, en vez de estar pensando hacia dónde te gustaría ir, da un paso seguro cada semana, un paso, el que sea, del tamaño que sea, hacia allá. Este, no tiene caso quedarte a pensar y crear grandes ideas si no das siquiera un paso, ¿no? Y ojalá se sigan con los pasos que siguen, ¿no? De O sea, acuerdo. ni siquiera piensen por qué no lo han hecho, ¿no? Nada más cuáles son los pasos y dar el primero. De acuerdo, perfecto, muchas Ujú. gracias. Ok, y bueno, pues ahí tienen ya su reto. Creo que va a esta parte de personal duro, entonces está interesante. Y cuéntenos, por favor, ahí en mis redes, cómo les fue, qué les pareció, cómo los trató, si pudieron dar el primer paso o si los dieron ya algunos cuantos más. Juan Carlos, antes de irnos.
Si alguna persona tuviera nada más 30 segundos para escuchar de este podcast, ¿qué crees que debería ser lo más útil o lo más interesante que se pudieran llevar de esta conversación? Ok, bueno, hablamos mucha parte técnica que creo que eso lo pueden resolver de diferentes formas. Yo creo que a nivel personal es plantéense metas y háganlas, o sea, o den los pasos. Si no las logran tal cual, van a lograr más que si se quedan pensando qué pasaría si no lo logro. De Es acuerdo. más, bueno, no van a lograrlas tal cual, van a lograr cosas distintas y muchas veces mejores de las que se imaginaron. Bueno, muchas gracias. Y bueno, pues ya no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por tu apertura, por estas ganas de compartir. Es que muchas gracias, Juan Carlos. Y no sé si la gente que nos está escuchando, viendo, quisiera saber más de lo que haces tú, de lo que hace KPMG, cuál es pues, el camino para encontrarte, para seguirles. Sí, gracias, Diego. Pues nos pueden encontrar en las redes sociales, en todas, @KPMG, ahí seguramente nos encuentran, o nos pueden mandar un mail a @asesoría.kpmg.com, ¿no? Nos pueden encontrar ya saben, en todas, en O sea, X, sí, en yo sé que LinkedIn, son en las que sea. suficientemente grandes para que todo el mundo le encuentre. O sea, si buscas KPMG, te sale directamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues contáctenos y pues escríbanos. Esos son los canales, ¿no? A través de los cuales nos pueden contactar. A todo dar, perfecto. Y bueno, pues mil gracias nuevamente. Muchas gracias a ti que nos estás escuchando, viendo. Por favor, si nos estás escuchando en cualquiera de las plataformas, Spotify, YouTube, donde gustes, compárteselo a alguna persona que crees que le pueda ser útil saber del liderazgo, hablar de estos riesgos de los que estuvimos conversando, entender qué es gobierno corporativo, por fin, que la gente sepa a qué se refieren cuando hablan de eso. Y bueno, pues nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.